El Señor nos dice en su palabra, en Lucas 4, 9 al 12. Lucas 4, 9 al 12 nos dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti para que te guarden. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús respondió: dicho es, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor bendiga tu santa palabra. Vamos ahora a tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Amado Dios, desde el cielo, te damos gracias infinitas por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque en esta semana nos cuidaste, nos supliste de nuestras necesidades, tanto espiritual como física. Guía nuestras vidas y guía nuestros pasos, que podamos acercarnos más a ti, podamos estar más cerca de ti y prepararnos para que podamos encontrarnos contigo. También ayúdanos, oh Señor, a rescatar a aquellas personas que necesitan de ti, que entreguen sus vidas y que puedan también acompañarnos a ese reino que tú estás preparando para nosotros. Gracias por tantas bendiciones, por tanto amor para cada uno de nosotros. Perdónanos, oh Señor, si hemos ofendido tu nombre y ayúdanos a reconocer cuando fallamos, que nos apartemos y podamos, oh Señor, seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La hospitalidad es muy importante en la vida del creyente. Debemos hacer que otras personas se sientan bienvenidos en la gran familia que es la iglesia. Dios quiere que todos sean bienvenidos. Dar la bienvenida es una buena oportunidad para bendecir y mostrar amor con sinceridad. La hospitalidad puede cambiar vidas. Por lo tanto, debemos esperanzarnos por una calurosa bienvenida con amor. Así es que con amor reciban esta gran bienvenida de parte del Señor, que Él siempre está con los brazos abiertos esperando por ti, esperando porque nosotros nos acerquemos más a Él, que no nos apartemos, que le demos la oportunidad de que esté siempre en nuestras vidas, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día de nuestras vidas. Que cada día podamos alabar su nombre, que podamos entregarnos a Él cada vez más. Bienvenido seas tú a esta sociedad de jóvenes. Y vamos a escuchar música especial que nos trae nuestra hermana Carla Loami Trinidad. Ella con nosotros. Sábado, esperando que la paz del Señor pueda morar en cada uno de sus corazones hoy, mañana y siempre. Para mí es un honor poder estar por esta vía compartiendo con ustedes una de las cosas que más me gusta hacer, que es cantar. Y la primera canción que elegí lo hice porque es como un pedido al Señor de que envíe a su Santo Espíritu a trabajar con nosotros para que nuestro carácter pueda ir moldeándose y nosotros cada día podamos parecernos más a Cristo. Así que cantemos esta canción para glorificar y honrar su nombre. Espíritu de Dios, vengo rendida ante ti, pues quiero que tu gracia hoy transforme mi existir. No quiero que te alejes nunca más de mí, pues solo a tu sombra sé que seré feliz. Espíritu de Dios, quiero que tomes el control, pues solo tu sendero me lleva a la salvación. Ven, toma mi casa, ven, toma mi vida, tómame.
quien consuela el desalento en mi vivir y quien me da la fuerza y me ayuda a seguir. Sin ti es imposible llegar hasta el Padre, por eso necesito que a través de mí tú hables. Espíritu de Dios, quiero que tomes el control, pues solo tu sendero me lleva a la salvación. Ven, toma mi casa, ven, toma mi vida, tómame. Espíritu Santo, ven y llena todo mi ser. Transforma mi interior y mi corazón, lléname. Espíritu Santo, ven y sacia de mi alma la sed. Yo quiero crecer en ti hasta ver lograr la estatura de Cristo en mí. Transforma mi interior y mi corazón, lléname. Espíritu Santo, ven y sacia de mi alma la sed. Yo quiero crecer en ti hasta ver lograr la estatura de Cristo en mí. Hoy en mí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. El Señor nos ha dado talentos, diferentes talentos. ¿Qué has hecho tú con ellos? ¿Lo has enterrado como hizo aquel hombre? ¿O lo has duplicado o multiplicado para así tener otros talentos más? Con estos talentos que Dios te ha dado, tú puedes alabar al Señor. Cantar, predicar, orar, visitar, dar ayuda a los que necesitan, diversas formas de cómo tú puedes alabar al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Así es que con estas palabras vamos a escuchar el tema de esta noche titulado ¿Tengo fe o presunción? El pastor Natanael Suero es un siervo del Señor que nos ha traído este tema, así que escuchémosle. Buenas noches, feliz sábado para todos y todas. Que el Señor pueda cada día iluminar nuestras mentes para que al escuchar su palabra de manera especial en este momento, podamos recibir toda la bendición que Él tiene para nosotros. Recuerdan que hace un par de semanas estábamos para dar este tema un día miércoles, pero lamentablemente nos ocurrió una situación que por más o menos 2 semanas me dejó sin poder estar con ustedes. Pero en esta oportunidad, gracias a Dios y a nuestra hermana Felicidad, que nos invitó, vamos a tratarlo. Quiero recordarles que en esa ocasión, el hermano Tony, quien tomó mi lugar, Dios lo inspiró y detalló muy bien los aspectos de lo que íbamos a hablar y dio varias citas de la hermana White que apoyan precisamente el aspecto de la fe
o la presunción o lo describe correctamente. Quiero por eso decirles que en esta ocasión no vamos a tocar los escritos de la sierva, sino que nos vamos a concentrar plenamente en textos bíblicos que nos dan ejemplo de cómo en la vida de los patriarcas, profetas y del pueblo de Israel se presenta este fenómeno. Recuerden que a través de la historia, el enemigo ha tratado siempre de poner una cizaña donde Dios siembra la buena semilla. Y voy a dar así brevemente algunos ejemplos. Fíjense que Dios designó para que Noé mandara un cuervo a ver si ya las aguas habían bajado. Luego, más adelante en la historia, Dios envía los cuervos para que alimenten a Elías. Y sin embargo, más adelante, el enemigo toma los cuervos y ahora están por todas partes como el símbolo de demonios y de satanismo y de gente que tiene que ver con la brujería. Donde quiera que hay un cuervo, porque es negro y es malo, aparece este animal, esta ave, como una representación, un símbolo. Cuando termina el diluvio, Dios presenta en el cielo un arco iris, dando con él la promesa de que nunca más destruirá la vida humana y terrestre con diluvio. Y trae por siglos este símbolo que es una promesa hermosa. Y sin embargo, para estos tiempos es tomada por la gente homosexual como la bandera de sus acciones contra Dios. ¿Están viendo el contraste? Y así vamos a encontrar en la palabra de Dios, disculpen, también ejemplos como por ejemplo Dios siembra el trigo, la buena simiente en el mundo, y el enemigo viene y siembra la cizaña. Y esto no es diferente en el aspecto de la fe. Dios dice en su palabra, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que Él es galardonador. Él es quien recompensa a los que le buscan. Y entonces el enemigo trae la presión a nuestra vida cristiana, a nuestra vida religiosa, a nuestra comunión con Dios, para trastornar precisamente ese aspecto de lo que Dios dice en su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder entender mejor estos dos conceptos, es necesario que los definamos y tratemos por separado para que no se nos vuelva un sancocho. Pero de todas maneras, antes de comenzar a describirlos a través de las definiciones, tengamos una palabra de oración. Padre querido que estás en el cielo en esta hora, queremos darte gracias porque durante toda la semana nos cuidaste, nos protegiste, proveíste para nosotros cada una de las cosas que necesitábamos, hasta las más ínfimas, para que podamos estar aquí con vida, con salud, agradeciendo tus misericordias de esta semana y, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestras rebeldías, por nuestras incomprensiones de tu voluntad hacia nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora venga tu Santo Espíritu a cada corazón que escucha tu palabra, penetre y allí plasme tu palabra de verdad, la que has enviado, para que haga la obra para la cual tú la has enviado y no vuelva a ti vacía. Gracias por Cristo Jesús, que a través de él recibimos todas estas bendiciones y promesas.
Gracias también por tu Santo Espíritu. Gracias por este mensaje y queremos, oh Señor, que a cada uno de nuestros corazones tú lo llenes de tu Espíritu para que nos hagas semejantes a Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Fíjense, en el diccionario Perspicacia, así se llama, encontramos que presunción es la cualidad de la persona que tiene un alto concepto de sí misma y se vanagloria de ello, por lo que con frecuencia trata a los demás sin el debido respeto y con una actitud desafiante y despectiva. El presuntuoso puede caer fácilmente en un deseo desordenado de que los demás lo prefieran sin tolerar que nadie lo contradiga, debido a que cree que su criterio es superior y obra como si su único fin en la vida fuese él mismo. Hay otros términos afines que son arrogancia, altanería, orgullo y soberbia. Sus antónimos son entonces la humildad y la modestia. Termina la cita. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, el orgullo y la cólera resultan en presuntuosidad. Pero la palabra hebrea usada para esta expresión es sadón, que se traduce presunción, presuntuosidad. Se deriva del verbo sit, Z-I-D-H, que significa cocer cuando usted está cociendo algún alimento o acalorarse. Y encontramos el primer ejemplo de ello en Génesis 25-29. Dice, en realidad es en Génesis 4 cuando Caín se ensoberbeció, se acaloró contra Abel y lo mató. Luego el segundo lo encontramos aquí en Génesis 25-29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, la expresión que está allí en realidad es acalorado. Hay otra expresión que podemos encontrar en Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, ahí está Sid, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esto quiere decir que el calor de la cólera o del orgullo puede hacer que uno actúe de forma precipitada, se vuelva injustificadamente atrevido y se exceda en sus derechos. El proverbio nos dice, presuntuoso y soberbio, fanfarrón, es el nombre del que actúa en un furor de presunción. Proverbios 21-24. A la Reina Valera le dice así, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Encontramos también en Deuteronomio 1:43, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Se emplea aquí la misma forma verbal hebrea para designar la acción del pueblo de Israel cuando despreció una orden expresa de Dios y tomó una iniciativa que no se había autorizado. Nos dice otra versión, y Moisés dijo a la nación, de modo que les hablé y ustedes no escucharon, sino que emprendieron
o empezaron a apostar, empezaron a portarse con rebeldía contra la orden de Jehová y a acalorarse mucho. Ahí está el verbo zid, Z-I-D-H. Acalorarse mucho y trataron de subir a la montaña. En el relato sobre este mismo incidente que ahora está registrado en Números 14, los versos 40 al 44, se emplea otra palabra hebrea muy relacionada a fal. Allí se registra: Moisés dijo, no suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. Sin embargo, ellos se atrevieron a subir a la cima de la montaña y allí los derrotaron los habitantes. ¿Se dieron cuenta, hermanos? El verbo que aparece allí es: se hincharon con una falsa confianza. Si lo comparamos con Habacuc 2:4, encontramos esta expresión y quiero que por favor no la olviden. Escuchen bien. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tengo una mano levantada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Hay un iPhone que tiene una mano levantada. No sé si quería hacer una pregunta en este momento. La mano levantada. Ok. Parece que la dejaron así al principio. Está bien. No hay problemas. Gracias. Pero quería no pasar por alto si tenía una pregunta en específico para este momento. Muy bien, amados. Seguimos en nuestra explicación. Miren qué interesante. Vuelvo a repetir la cita de Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El hecho de que la cólera puede resultar en presuntuosidad destructiva y en una violación indisculpable de la ley de Dios también se muestra en el mandamiento que Dios le dio a Israel. Éxodo 21:14. Vamos a leerlo. En caso de que un hombre se acalore, zid, aquí es una forma de zid, contra su prójimo, al grado de matarlo con astucia, has de llevarlo hasta que esté fuera de mi altar para que muera. Dice la versión Reina Valera. Pero si alguno se enojase o se ensoberbeciese contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esta expresión, amados, no solo significa que iba a ser sacado del templo donde estaba el altar, era sacarlo fuera del campamento y abandonarlo para que muera, porque Dios no acepta que tú y yo nos enojemos contra nuestro prójimo a tal punto que deseemos quitarle la vida. Hay que guardarse entonces cuidadosamente de la soberbia, que es lo mismo que estamos hablando de la presunción. Y miren aquí, el rey David, a quien Dios concedió muchos favores y gran autoridad, se dio cuenta de que a pesar de todo podía ser culpable de presuntuosidad y por esto oró. Las equivocaciones, ¿quién puede discernirlas? De pecados ocultos, pronúnciame inocente.
También retén a tu siervo de actos presuntuosos. No dejes que me dominen. Y entonces, en ese caso, seré completo y habré permanecido inocente de mucha transgresión. Quizás no te suene tan familiar, pero ese es el Salmo 19, los versos 12 y 13, que en la Reina Valera dicen así: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Existe gran peligro de que incurramos en presuntuosidad y por eso hemos de estar en guardia constantemente, amados. Los actos presuntuosos o atrevidos son pecados mucho más serios que las equivocaciones, porque tú puedes pecar por una equivocación queriendo hacer lo correcto, pero estas son planificadas y de propósito en rebeldía contra Dios. Sin importar la posición que tú ocupes o que otro ocupe, el tomarse libertades es una cosa detestable a la vista de Dios. Y quiero presentarte el caso que estudiamos hace también unos meses en la lección de escuela sabática, pero que está en la palabra de Dios, de el rey Usías, segundo de las Crónicas 26, 16 al 21. Usías era un rey poderoso a quien Dios había bendecido grandemente y él había hecho su voluntad, haciendo desarrollar a su familia, haciendo desarrollar a su nación. Y miren, queridos, Dios le había bendecido, pero le hirió de lepra porque tuvo la osadía de asumir los deberes sacerdotales que, aunque él era rey, no le correspondían. Y lo encontramos, por falta de tiempo, no lo voy a leer, ustedes pueden confirmarlo, en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, los versos 16 al 21. Y este mismo defecto impulsó al rey Saúl a rebelarse contra Jehová, pues asumió la responsabilidad de ofrecer un sacrificio solo porque no quería esperar más a que el profeta Samuel llegara. Primero de Samuel 13, del 8 al 14, registra el hecho. Pero además, aunque Jehová había mandado que se diera por entero la destrucción de los amalecitas, actuó según su propio criterio y perdonó al rey de Amalec, llamado Agab, y lo mejor del despojo, aludiendo que se lo iba a entregar a Jehová en sacrificio y para el servicio de Jehová. Y debido a su proceder presuntuoso, se le rechazó como rey. Y ustedes lo pueden encontrar en el libro primero de Samuel, capítulo 15, los versos 8 y 9, 11 y 18 y 19. Un ejemplo notable de atrevimiento y presunción por parte de un israelita del pueblo es el caso de Usa. Contrario al procedimiento delineado por Dios, se estaba transportando el arca del pacto a Jerusalén en un carro tirado por bueyes. Y cuando las reses, los bueyes, casi causaron un vuelco, Usa alargó su mano y la agarró para sostenerla.
y debido a su irreverencia y atrevimiento, Jehová lo derribó y de este modo murió. En Patriarcas y Profetas, ustedes pueden encontrar este caso. Miren, segundo de Samuel 6, 6 y 7. ¿Qué pasó con Usa? También aquí. Ya les hablé de Usías, de Saúl, ahora les hablo de Usa. Miren, Usa era un levita, era de la tribu de Leví, pero a él no le correspondía tocar el arca. Cada función de las que se hacían en el santuario estaba delegada a un grupo entre los levitas. Pero Usa sentía que era un asunto discriminatorio, vamos a decir así, el que los otros sacerdotes le pusieran la mano al arca y él no. Así que en el momento de que la trasladaban a Jerusalén desde la ciudad de los filisteos a donde estaba, que la pusieron, recuérdense, los filisteos la pusieron en un carro nuevo con bueyes que no habían sido usados, temiendo que el Dios de Israel le hiciera más daño, y ellos la fueron acompañando desde cierto lugar. Pero Usa estaba cerca del arca porque su intención era tocarla en una decisión rebelde contra lo que Dios había hecho. Y les enfatizo esto porque muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia, oigan bien, todavía en este tiempo, cualquier persona quiere hacer las cosas en la iglesia y sin embargo Dios no trabaja así. Los diáconos y las diaconisas han sido designados por Dios para que muevan, usen y trabajen con el inmobiliario de la iglesia. Pero muchas veces personas que no han sido elegidas para hacer esas acciones van, algunos de manera inocente porque no tenían el conocimiento, pero otros lo hacen porque dicen: todos somos cristianos y Dios nos llamó a todos a ser sacerdotes. Güey, tenga cuidado, porque cuando Dios designa a alguien para hacer una cosa, el que no ha sido designado está haciendo la misma rebeldía, la misma presunción que hizo Usa. A veces hay hermanos o hermanas que no están ungidos para hacer ungimientos o para bendecir lugares, y ellos dicen: todos somos sacerdotes y sacerdotisas del cielo. Hermana, hermano, tenga cuidado. Dios no trabaja de esa manera. Si alguien no está seguro de qué acción debe tomar con respecto a cierto asunto, o no está seguro de si tiene autoridad para actuar al respecto, primero debería consultar a otros que tuvieran conocimiento y discernimiento. Las escrituras aconsejan: por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría. Proverbios 13:10. Se lo leo también en la Reina Valera. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si bien la presunción conduce a resultados desastrosos, la modestia salvará a la persona. Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. El Salomón también dice: ha venido la presunción, entonces vendrá
la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Proverbios 11:2 dice en la Reina Valera: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Se lo estoy leyendo en diferentes versiones, en estas porque mencionan que soberbia y presunción es lo mismo. Falta de respeto a la soberanía de Dios. ¿Qué es entonces la presunción o la soberbia? La falta de respeto a la soberanía de Dios. Cuando una persona actúa de manera presuntuosa para con Dios, muestra una falta de respeto a su soberanía divina. Los más reprensibles son los que afirman ser sus siervos, ser cristianos, pero presentan una imagen deformada de Dios. Por eso Jehová dijo de los falsos profetas: el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a hablar, ese profeta tiene que morir. Deuteronomio 18, 20 al 22. Se lo leo en la Reina Valera. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, con presunción ha hablado, el profeta morirá. Ay, amados, nosotros muchas veces nos jugamos con la bondad de Dios. Quiero decirles que además, cuando quizás por presunción se muestra falta de respeto a los siervos nombrados de Jehová, en realidad se le muestra falta de respeto a Dios mismo. Mire, en Israel, los casos difíciles se llevaban al lugar donde Jehová escogía. Desde los días del rey David, ese lugar fue Jerusalén. Pero a cualquiera que se burlaba del juicio pronunciado tenía que dársele muerte, pues el que se oponía a los representantes de Dios estaba despreciando a Dios mismo. La ley decía: de acuerdo con la ley que te indiquen, o sea, el fallo que te den, y conforme a la decisión judicial que te digan, debes obrar. Y el hombre que se porte con presuntuosidad al no escuchar al sacerdote que está de pie para servir de ministro allí a Jehová tu Dios, o al juez, ese hombre tiene que morir. Y tienes que eliminar de Israel lo que es malo. Y todo el pueblo oirá y tendrá miedo, y ya no obrará presuntuosamente delante de Jehová. Deuteronomios 17, 8 al 13. Si no tomaron la cita, se las puedo repetir, solo me avisan. Oigan, queridos. También en Números 15, el verso 30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El apóstol Pedro habla de algunos que muestran gran falta de respeto a Dios y a sus siervos ungidos, y los llama osados, que es del griego tolmetes. Atrevidos también es pronunciada o traducida esa palabra, y voluntarioso. Pero este voluntarioso no es de ir a ayudar, sino de tener la voluntad de oponerse al siervo de Dios o a lo que Dios ha mandado. Miren, queridos, nos ocurre mucho
en la iglesia este problema. Hay personas que no tienen, como dicen ellos, pelo en la lengua para decirle la verdad al que sea, pero muchas veces esa expresión es para cubrir una mentira. La mentira es que ellos son rebeldes contra Jehová y contra su ungido. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado de vernos en esa situación, porque Dios no solo no tolera eso, sino que la orden de él fue que esa persona muriera. Claro, ya no se mata a la gente por hacer esto, pero el ángel de Jehová lo anota en tu registro y el mío. Y tenemos que ser cuidadosos. Es verdad que muchas veces hay siervos de Jehová que uno quisiera ahorcarlo, estrangularlo, porque son gente difíciles. Pero recuerden que David libró su alma cuando entendió que el haberle cortado un pedazo de la túnica de Saúl, que ya estaba en el día contra Jehová, lo hacía también culpable de este pecado. Y por eso él dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Cuando tengas dificultad y problema con una persona que ha sido ungida, ya sea anciano, diácono, diaconisa o pastor, ve a Dios en oración y presenta tu caso. Dios siempre es Dios justo y va a hacer contigo justicia. Así que no tengas temor de hacerlo, pero si tú te pones a enfrentar a ese ungido, probablemente termines perdiendo la vida eterna. El presumir por razón de cierto parentesco puede ser un lazo de muerte. Miren, Juan el Bautista discernió lo que pensaban los judíos cuando lo abordaron y por eso les advirtió, no se atrevan a decir dentro de sí, por padre tenemos a Abraham, porque les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Mateo 3:9. Se lo leo de la versión Reina Valera. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La palabra griega que se traduce aquí, atrevan, es doxete o dedokeo, que significa básicamente pensar, formarse una opinión, ya sea correcta o incorrecta. Pero yo quiero presentarles ahora el mayor caso de presunción por parentesco y lo encontramos en San Lucas 4 del 9 al 12. Ustedes saben que muchas veces en la iglesia encontramos, no, que yo soy hijo de fulano, que es anciano de tantos años, no, que yo soy hijo de la hermana Perencea, no, que yo soy hijo del pastor fulano y por eso yo puedo hacer aquí tal o cual cosa. Hermanos, Dios no se maneja así. Y miren aquí el mayor caso de presunción por parentesco, que lo ya dije en Lucas 4, 9 al 12, dice así. Si alguno de ustedes quiere leerlo, fue nuestra lectura bíblica. San Lucas 4, del 9 al 12. ¿Alguien lo quiere leer? Tal vez tú, Belkis, que lo tienes ahí. Dulce, está bien. San Lucas 4, del 9 al 12. Si alguno tiene la posibilidad de leerlo, Belkis, ¿está ahí Belkis? Bien, ¿alguno tiene la Biblia? Es que ahora mismo no estoy con la... Ok, pues entonces lo leo, si no hay quien quiera leerlo así. Dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo
las almenas del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo. Oigan la expresión, si eres ¿qué? Hijo de Dios, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Las armenas del templo eran unas columnas de 30 metros de alto que tenían sobre ellas unas vigas también de mármol que las unían. Le llamaban pináculo. Belkis lo leyó en su lección, en su versión, y decía como lateral, algo así. Pero era en el área donde estaba el santuario y el altar, la fuente del tabernáculo, del lavacro y eso. Y eso era tan bello porque era en mármol blanco. Y entonces la cúpula del templo era en oro. Y cuando el sol salía de mañana, hacía que la luz diera en la cúpula del templo y reflejaba entonces esa luz que salía de la cúpula a las armenas o a las columnas de mármol blanco, y eso producía un espectáculo maravilloso que dejaba anonadada a las personas en la ciudad y a los que de lejos veían la ciudad. Era un espectáculo tremendo, una cosa bella, tanto al amanecer como al atardecer. Y los escribas, los fariseos y los saduceos, o sea, los rabinos, enseñaron al pueblo diciendo que por ese lugar tan majestuoso y hermoso era que iba a descender el Mesías con su séquito cuando viniera a libertar a Israel. Por eso fue que el diablo, que inventó la misma teoría y se la dio a los rabinos para que se la enseñaran al pueblo, le dice a Jesús ahora, viene y lo lleva allí, lo sube allá en la parte alta y le dice: tírate de aquí, porque a ti no te va a pasar nada. Aunque son 30 metros, tú eres hijo de Dios. Y él, como dice la escritura, va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, o sea, no te va a pasar nada. Pero entonces Jesús les responde: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Algunas versiones dicen dicho está además, pero no dice dicho. En la original dice escrito está, porque Jesús siempre hablaba con, ustedes saben, el pasaje bíblico que estaba escrito. Cuando Jesús tuvo esta actitud, demostró en esta tentación que por el hecho que él era un hijo de Dios y en nuestro caso un siervo de Dios, no tenemos la prerrogativa de hacer las cosas como si yo fuera Dios mismo o para que Dios me libre. Por ejemplo, en el 2016 se presentó el caso de un hombre que el sábado 21 de mayo de ese año, en el Zoológico Nacional de Santiago, en Chile, se arrojó a la jaula de los leones porque él era hijo de Jesucristo y como a Daniel el profeta, Jesucristo lo podía librar también. Y aunque los leones lo hirieron de gravedad, no lo mataron porque ya habían comido. Y el resultado fue que tuvieron que matar a los 2 leones que eran de los leones africanos que están en peligro de extinción. Se armó una trifulca grandísima por eso. Llevaron al hombre al hospital, duró casi un año en cuidados intensivos y cuando salió de allí fue directamente a juicio. Tal vez tú y yo pensemos que ese hombre estaba loco,
Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo en nuestro diario vivir? No arrojándonos a la jaula de una fiera, pero tomando decisiones que nos ponen en vergüenza a nosotros mismos y a Dios. Por ejemplo, tomamos una tarjeta de crédito, la usamos, pero sabemos que no tenemos cómo pagarla. O puede ser que compremos un auto, una casa o comer algo que sabemos que en nuestra condición de salud no nos hace bien. Y sin embargo, hasta oramos al Señor para que nos haga bien. Ve, no solamente es lanzarse a la jaula de fieras, sino que en nuestro diario vivir, nuestra presunción al tomar las cosas sin la verdadera cautela nos lleva también a las mismas condiciones. Pero les tengo una buena noticia. ¿Saben? La presunción terminará. La antigua Babilonia era un prototipo de presunción contra Dios, por lo que la enemistad eterna de Dios estaba contra ella. Por eso, el profeta Jeremías dijo a esta ciudad en Jeremías 50, los versos 29, 31 y 32. Dice, mira, yo estoy contra ti, oh presuntuosa. Es la expresión del Dios soberano. La presunción ciertamente tropezará y caerá. Así dice, el profeta en Jeremías 50, 29, 31 y 32. Es que la simbólica Babilonia, la grande, ha demostrado ser el enemigo de Dios más enconado y presuntuoso que hay en la tierra, emborrachando a todos sus habitantes con el vino del furor de su fornicación y siendo responsable de la sangre de los profetas, de los mártires y de los santos y de todos los que han sido degollados en la tierra por la palabra de la paciencia, o sea, la palabra de Dios. Por esta razón, sufrirá la destrucción eterna, según nos lo expresa Apocalipsis 17, los versos 2 y 5, y Apocalipsis 18, versos 7, 8, 20 y 24. Y en armonía con la promesa de Jehová de ponerle fin a toda la presuntuosidad de Babilonia, dice a través del profeta Isaías en el capítulo 13, el verso 11, y realmente haré cesar el orgullo de los presuntuosos y la altivez de los tiranos abatiré. Se la leo en Reina Valera. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Disculpen que me he extasiado mucho en la presunción, porque de ella se suele hablar poco, y sin embargo, cada uno de nosotros puede caer en presunción por falta de conocimiento. Así que el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a la fe. Y viene la pregunta, ¿qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1, ¿verdad? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Pero ¿qué es la fe, mi hermano y mi hermana? Muchos hermanos y hermanas en el Señor creen que mientras reconozcamos el nombre de Dios, sigamos leyendo la Biblia, reuniéndonos y orando, y sobre todo, mientras seamos capaces de sacrificarlo todo y trabajar duro, seremos creyentes que tengamos fe en Dios. Bueno, hasta cierto punto tienen razón. Pero de hecho, la verdadera fe significa
que cuando nuestra mente y nuestro cuerpo padecen grandes sufrimientos durante una adversidad, aún así no malinterpretaremos a Dios ni nos quejaremos de él, sino que lo obedeceremos y seguiremos creyendo en él y le obedeceremos en todo lo que nos mande. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham tenía 100 años, Jehová Dios le concedió un hijo, a Isaac. Y cuando Isaac hubo crecido, Dios le pidió a Abraham que se lo sacrificara. Y aunque Abraham estaba muy apenado, estuvo dispuesto a soportar aquel gran dolor y devolverle a Isaac a Dios, obedeciendo así lo que Dios había dispuesto sin poner condiciones. Cuando Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, demostró el verdadero amor y el verdadero sentimiento, el verdadero corazón que tenía para con Dios. Y Dios entonces lo detuvo a tiempo y le preparó un holocausto que presentarle a él, o sea, a Dios. Después de aquello, las siguientes generaciones llamaron por esto a Abraham el padre de la fe. Y no tengo que explayarme mucho para explicar este caso, que no creo que haya un padre entre nosotros que se atreva a dar al hijo más desobediente, molestoso, fastidioso, problemático, para salvar aunque sea a su mamá o a su papá. Y Dios, sin embargo, nos dio a Jesús. Y en este caso de Abraham, representa precisamente lo que Dios estaba haciendo por la humanidad. Miren el otro caso, Job, por ejemplo. Fue tentado por Satanás. Unos bandidos le robaron su ganado, asesinaron a sus sirvientes, la calamidad cayó sobre sus hijos, unas llagas malignas cubrieron todo su cuerpo y para remate o para la fresita del pastel de su desgracia, su mujer se reía de él y le pidió que renunciase a Dios y que se muriera. Cuando Job tuvo que enfrentarse a todas estas repentinas desgracias, soportó tanto el dolor físico como el dolor mental o psíquico. Y sin embargo, no se quejó por lo que Jehová Dios le había quitado, sino que dijo, Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. Job 1:21. Soportó los duros momentos de su vida y dio rotundo testimonio de que por encima de todo, incluyendo su propia vida, él amaba, servía y obedecía a Dios, lo cual avergonzó y derrotó a Satanás. Y cuando fue probada así la fe de Job, entonces Dios lo bendijo al doble de todo lo que tenía, hasta de sus hijos, excepto de su mujer. Y Job murió dichoso, dice la palabra, con muchos días a sus espaldas. Tanto Abraham como Job son modelos amados de la fe verdadera, que vale la pena que todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús tengamos. Esa es la fe de Cristo. Aprendamos de los testimonios de Abraham y de Job, que cuando Dios los bendijo, creyeron que todo lo que el hombre tiene se lo debe a las bendiciones de Dios, de modo que le dieron las gracias y lo adoraron. Y cuando las pruebas que fueron enviadas sobre ellos, aunque no lo entendían y sentían
un gran dolor en el interior de su ser, siguieron obedeciendo a Dios y no se quejaron. Solo esto es la verdadera fe en Dios. Esta es la fe de Jesús. Y también es el corazón sincero entregado a Dios que la produce, tal como dice en las Escrituras la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la fe? La fe es la creencia genuina y el corazón sincero que los cristianos debemos tener, debemos poseer cuando no podemos ver ni tocar algo, cuando la obra de Dios no está en línea con los razonamientos humanos que tenemos y cuando está más allá del alcance de nuestra humanidad. Esta es la fe de la que yo les hablo en esta hora. Las personas necesitan fe durante los momentos de dificultad y prueba en sus vidas. Y junto a la fe, Dios está produciendo en ti y en mí el refinamiento del carácter que nos hace a semejanza de Cristo y a semejanza de Él y nos hace idóneos para vivir en la patria celestial. Aunque nosotros no podemos explicar esto, es la realidad que Dios quiere que ocurra en tu vida y en la mía. Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar la verdadera fe en Dios? Oh, amados y amadas, tenemos que experimentarla en la práctica y apreciar la obra de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando somos capaces de ver la soberanía de Dios, sus orquestaciones y lo que dispone para nosotros y su autoridad y sus hechos, y cuando a través de ellas logramos un entendimiento genuino de quién es Dios, entonces no importa la obra que Dios esté haciendo, que no encaje con nuestros razonamientos, sentimientos o nuestra lógica humana, seguiremos siendo capaces de mantener nuestra fe en Él porque le conocemos. Yo sé en quién he creído. Al igual que hizo Job, solo había oído hablar de Dios, nunca siquiera le había visto. Sin embargo, supo conocer la soberanía de Dios y ver la justicia de Dios en todas las obras de su vida diaria. Por ejemplo, si nosotros miramos desde el punto de vista humano de la fortuna o el infortunio, de cuánto dinero uno poseería y cuántos hijos uno tendría, Job sabía que todo ello caía bajo la soberanía y el control de Dios, por mucho que él como hombre lo planease o lo calculase. Él por eso pudo ver quiénes eran en su diario vivir los malvados y por lo tanto los castigados por Dios, y quienes tenían un gran corazón y por lo tanto recibirían la gracia y la bendición de Dios. Como Job experimentó la soberanía de Dios y su justicia en su propia vida, supo entender a Dios y desarrolló una verdadera fe en Él, sin pedirle nada a cambio, sin pedirle ninguna razón de lo que estaba haciendo, y pensó que lo que tenía que él hacer era aceptar y obedecer los designios de Dios. Cuando las tentaciones de Satanás recayeron sobre él, a pesar de encontrarse en una situación miserable, supo ver que todas las cosas de las que había disfrutado habían venido de Dios y no a través de su propio trabajo duro, de su brazo fuerte, de su inteligencia,
como dice en Deuteronomios, y que si Dios quería quitárselas, no debería quejarse de ello o mal interpretar a Dios, sino obedecerle de todo corazón, porque Dios es soberano. Y fue así que Job dio un testimonio rotundo de amar a Dios por sobre todas las cosas ante Satanás y ante los seres celestiales de todo el universo. Y cuando esto ocurrió, Dios aceptó su testimonio y lo bendijo al doble. Por lo tanto, hermana, hermano que me escuchas en esta hora, si queremos desarrollar la verdadera fe en Dios, tal como hiciera Abraham y Job, debemos experimentar la obra de Dios en nuestra vida cotidiana. No es en la iglesia, no es cuando estamos leyendo la Biblia, sino cuando estamos también viviendo nuestro momento cada día. Solo cuando hayamos experimentado la guía, el apoyo, la ayuda, el castigo y la disciplina de Dios, y hayamos entendido lo que Dios hace en nosotros, todo su amor en favor de nuestra salvación, obtendremos un verdadero entendimiento de quién es Él. Apreciaremos su omnipotencia y su sabiduría, y lo que es más, sabremos, perdón, que su carácter justo es inviolable por el ser humano. Cuando llegue ese momento en tu vida y en la mía, tendremos un corazón reverente hacia la voluntad de Dios y por lo tanto desarrollaremos la verdadera fe en Dios. Recuerda, mi hermano y mi hermana que me escuchas, que tener fe no es pensar que Dios hará lo que yo quiero. Tener fe es tener la certeza de que Dios hará por mí lo que yo no puedo hacer, pero necesito. Esta experiencia debe ser tuya y mía, y necesitamos vivirla en cada día de nuestra vida. Por eso te invito a que hagas tuya esta oración cantada. Dame, mi buen Dios, dame tu gracia. Fe, dame, Señor, fe para verte. Fe para creer. Fe para marchar sobre tus pisadas sin flaquezas. Dame, mi buen Dios, fe para ser como fue Abraham, tu siervo fiel. Te obedeceré y feliz iré a cualquier lugar que me mandes. Fe como Noé, yo quiero poseer, y con esa fe tu rostro pueda ver, que en medio del mal pueda yo sentir que tú me sostienes, oh Señor. Dame, mi buen Dios, fe para ser como
como fue Abraham, tu siervo fiel. Te obedeceré y feliz iré a cualquier lugar que me mandes. Te obedeceré y feliz iré a cualquier lugar que me mandes. Que esta sea nuestra experiencia, que durante las horas de este sábado y de aquí en adelante, en cada uno de los días de nuestras vidas, podamos siempre tener una relación con Cristo, con nuestro Padre Dios, de tal manera que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú y yo podamos permanecer fieles y firmes como Abraham, como Job, como Daniel, y decir como ellos: yo sé en quien he creído, yo sé que mi Redentor vive. Y enseñemos a quienes nos rodean a vivir también de esta manera. Oremos. Padre querido que estás en el cielo, gracias, porque a pesar de que el enemigo se levanta como un gigante poderoso en nuestro alrededor o en nuestras vidas, tú siempre, oh Padre, tienes tu brazo omnipotente sosteniéndonos, dándonos la certeza de que si seguimos confiando y creyendo en ti, no importa la circunstancia que nos rodee, tú, oh Señor, nos darás la victoria que has ganado para nosotros en Cristo Jesús y con él la vida eterna. Sosténnos, Señor, en tu gracia. Permite que en este santo sábado tengamos la experiencia de poder vivir la Amén. fe que es en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos aparte de ti. En ti, oh Señor, tenemos la fortaleza de los siglos para seguir viviendo en esta tierra, agarrados de tu omnipotencia, hasta que Cristo se manifieste en gloria. Amén. Gracias porque siempre nos escuchas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, amados y amadas. Les damos las gracias al pastor Natanael Suero por tan importante, interesante tema que nos ha traído esta noche. Así es que yo me imagino que algunos de ustedes tendrán algunas preguntas que hacer. Podemos darle unos 5 minutos. Si quieren hacerle algunas preguntas relacionadas al tema. Yo te voy a hacer la primera. Tú eres la hermana de Glenis, ¿verdad? No. No, creía que tú eras la hermana de Glenis. Familia. Ok. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Parece que el tema quedó tan bueno y tan sabroso que quedó todo claro, Belki, yo creo. Gloria sea La verdad Dios. que llegó a lo más profundo de mi corazón, por lo menos de mi corazón. Amén. Sí. Llegó a lo más profundo. Espero que así sea para todos. Amén. Amén. Sí, Belki. Es un tema que es, como él dice, pocas veces se menciona acerca de la presunción. Es un tema de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros, porque muchas veces no queremos pisar en la tierra cuando más profundo estamos en el fango, y eso es a través de la presunción.
Ese tema estuvo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. No solo digo en la mía, porque sé que en cada uno de los que escucharon este tema fue de profundo interés. Amén. Pastor, muchas gracias por haber decidido por este tema de tan suma importancia. Que Dios le bendiga y pronto verlo de nuevo con nosotros. Amén. Gracias, Néstor, pero la honra y la gloria es toda de Dios. Él fue que mandó su palabra y a través de su Santo Espíritu llegó a nuestras vidas. Yo solo soy el instrumento. Él es el que tiene la honra y la gloria. Amén. Así Agradecidos. mismo es. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ha sido el honor para mí. Dios te bendiga. Entonces, ahora sí. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias porque utilizaste al pastor Natanael Suero para traernos este hermoso mensaje que nos ha llenado nuestras vidas. No salimos igual que como entramos a este Zoom. Tus bendiciones han llegado hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, que tú le sigas cuidando a él y a su familia. Danos una noche feliz, que mañana, buen Dios, podamos adorar temprano en tu casa de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Más gracias a cada uno de ustedes. Feliz sábado, feliz noche, y que el Señor sea nuestro amparo y fortaleza. Amén. Gracias, Pastor Natanael. Amén. Muy Gracias bienvenido siempre aquí a nuestro Zoom. Amén. Y Alida Gracias. también. Amén. Ella está en la iglesia, tenía un compromiso, por eso no está aquí con nosotros. Ya estoy presencial. Ay, ella está oyendo. Ay, Dios te bendiga, amor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alida, Dios te bendiga, corazón. Amén, amén. Ustedes también. Feliz de escucharle. Felicidad. Igual a ti, cariño, igual a ti. Amén. Alida. Se fue Alida. No, estoy aquí. Oye, cariño, tú sabes que nos conectamos con Israelita. Ah, sí, qué bueno. Sí. Y Así es que no sé, esta noche no está con nosotros, pero ella siempre nos visita. Dulce. Ay, qué bueno. Dame su contacto. Qué bien. Te lo voy a mandar. Sí, Dulce. gracias. Ese que dice ahí JD Suero M es mi hermano más pequeño, que le envié el Zoom y se conectó. Ellos viven en Estados Unidos, gracias a Dios. Y quiero saludarles. Tengan un feliz sábado. Junto a mi hermano mayor, Esdras Ariel, y Juan David Suero, están en línea también ahí. Dios bendiga a todos. Amén. Muy bienvenidos. Amén. Ese hermanito pequeño, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo, ese hermanito pequeño. Ya no está pequeño, pero sigue siendo el más pequeño. Sí. Gloria Me a Dios. acuerdo de él porque cuando iban a Betania, algunas veces el pastor o iba su esposa, la madre de ustedes, iba también el pequeño. Y sí, éramos sombrita de los viejos nosotros aquí. Bendiciones. Una feliz noche para todos, que el Señor les guarde. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado para todos. Recuerden que mañana tenemos la programación de la escuela sabática, preciosa programación, no se la pierdan. El culto divino también, no se lo pierdan. Y la programación de la tarde de mañana sábado. Bueno, va a estar muy interesante, así es que no falten mañana sábado a nuestra programación. Serán todos